Saludo mis queridos alumnos. En el día de hoy, en esta semana, vamos a tratar el tema de termorregulación. Un tema muy apropiado para la temporada en la que estamos entrando, que ya estamos primavera-verano, donde las temperaturas en nuestro ambiente comienzan a subir y se hacen cada vez más calurosas. Les voy a recordar que tenemos acá proyectada la presentación simplemente como un medio para que ustedes sepan o tengan de guía por donde el tema que estoy tratando y en qué slide me estoy refiriendo en ese momento. Pero les aconsejo siempre que utilicen siempre las presentaciones que ustedes tienen para hacer la lectura. O sea, no lean de la proyección, lean del video, lean en su material que ustedes tienen al alcance de sus manos. ¿De acuerdo? Entonces, que en el tema de hoy, un tema muy propicio, sobre todo en nuestro país, donde se presentan siempre problemas con relación al control de la temperatura, es un tema muy importante para lo que es la realización de las actividades deportivas en nuestro entorno. Primero, lo que nosotros tenemos que entender el concepto de termorregulación, que son los diferentes mecanismos que tiene nuestro organismo para mantener la temperatura de nuestro cuerpo en un nivel constante. Dicho de otra forma, no es más que todos los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para regular la temperatura corporal, para que dependiendo cómo varíe el entorno o las actividades, nuestro cuerpo tenga una temperatura óptima de funcionamiento. Recordarán cuando hablamos al principio en fisiología de los mecanismos homeostáticos, que precisamente el mecanismo termorregulador entra dentro de ese concepto de los mecanismos homeostáticos, en este caso de la temperatura corporal. Aquí, como podemos ver en la gráfica, hay tanto mecanismos de producción de calor, así como hay mecanismos de eliminación de calor. Entonces, estos mecanismos que siempre están constantes y siempre están trabajando es lo que permiten en condiciones normales y estables mantener una temperatura corporal de 37 grados Celsius. Ahora bien, dentro de esos mecanismos de producción de calor, nuestro cuerpo produce calor. Entonces, la generación de calor, hay diferentes causas. Una de ellas es cuando nosotros hacemos ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, la temperatura corporal puede subir hasta 30 veces con relación en condiciones de reposo. Pero gracias a estos mecanismos termorreguladores es que logra mantenerse en condiciones constantes. También, durante la exposición al frío, el cuerpo responde como generando temblores. Comienza a una actividad muscular, que son esos temblores que nos suele dar cuando tenemos frío, que no es más para la generación de actividad muscular que generen la producción de calor. Y como ustedes pueden ver, hay diferentes mecanismos. Ahora bien, precisamente por esto es que existe el concepto de calorías. Caloría no es más que la cantidad de energía que necesita un cuerpo, un organismo o una sustancia para elevar la temperatura de su entorno 1 grado. Como dijimos cuando hablamos de bioenergética, en la cual hablamos que un ATP puede producir alrededor de hasta unas 12.000 calorías. O sea que imagínense ustedes qué nivel de elevación de temperatura puede alcanzar nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Si un solo ATP puede generar tantas calorías. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta estos conceptos. Entonces, los mecanismos de pérdida de calor compiten con los músculos activos. ¿A qué nos referimos esto? O sea, cuando nosotros estamos haciendo ejercicios en condiciones calurosas,
los músculos van a comenzar a demandar mayor cantidad de sangre, porque los músculos necesitan el oxígeno necesario para la generación de energía. Esa generación de energía es a través de la utilización de la glucosa que llega al músculo. Entonces se requiere que llegue sangre al músculo para la realización del ejercicio. Pero también cuando se pierde calor, entonces es necesario que vaya sangre a la piel para poder sacar el calor que se está produciendo. Entonces, cuando el calor es mucho mayor, entonces comienza una competencia entre el músculo que quiere trabajar y la piel que necesita sangre para sacar el calor. Y esto entonces es lo que crea esta competencia. ¿De acuerdo? Entonces, porque ellos buscan nomás que obtener una mayor porción del limitado volumen de sangre. Como ustedes saben, nosotros dijimos que tenemos aproximadamente unos 5 litros de sangre en nuestro organismo, que es el volumen sanguíneo en condiciones de reposo. Y esto ya puede aumentar, ¿de acuerdo? Dependiendo la intensidad del trabajo. Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan la producción de calor? Hay diferentes mecanismos, diferentes factores que inciden en la producción de calor. Por ejemplo, tenemos que el ejercicio es uno de los mecanismos mediante los cuales aumenta el calor, dependiendo el tono muscular, que tan intenso sea la necesidad de mantener un tono muscular. Cuando ingerimos alimentos, también se aumenta la producción de calor, y también el tipo de alimento que nosotros estamos ingiriendo, también la modificación del metabolismo, como dijimos anteriormente. Cuando hacemos ejercicio se genera calor y eso aumenta el metabolismo. Y también algunas condiciones emocionales pueden producir la generación de calor. Ahora bien, todo esto contribuye al estrés total durante el ejercicio en un ambiente caluroso. Además de aquellos factores, podemos ver que hay otros factores que pueden estar relacionados. Tenemos factores intrínsecos propios del individuo y factores extrínsecos que son propios del medio ambiente, como son la humedad del aire, la velocidad del viento, la radiación térmica, que son de los factores que inciden en la pérdida de calor. Ahora bien, ¿cuáles son los principales mecanismos para la pérdida de calor? Nosotros tenemos varios mecanismos. Primero, en condiciones de reposo, aquí tenemos los porcentajes en condiciones de reposo. En condiciones de reposo, el principal mecanismo por el cual el cuerpo pierde calor es a través de la radiación, ¿de acuerdo? Que es aproximadamente un 60% de la pérdida de calor. La conducción y la convección representan entre un 3 a un 15% de la pérdida de calor, y la evaporación cutánea y pulmonar representa entre un 22 a un 27% de la pérdida de calor en condiciones de reposo. Cuando nosotros hacemos actividad física, podemos ver que tanto la radiación, la conducción y la convección simplemente van a representar alrededor de un 29, como máximo un 29% de la pérdida de calor, y toda la pérdida de calor durante la actividad física, el mayor porcentaje va a ser a través de la evaporación. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que conocer qué es conducción, qué es convección. Entonces, aquí tenemos las definiciones. Por ejemplo, te decimos que la conducción es cuando el cuerpo está en contacto directo con áreas más frías. O sea, cuando yo le pongo la mano a la mesa, al inicio siento que la mesa está fría, pero luego entiendo y siento que se va poniendo como más tibia. Es que sencillamente yo le voy pasando mi calor a ese objeto, entonces yo estoy perdiendo calor. La convección es por el movimiento del aire o el agua. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, cuando hace brisa, fíjense que cuando hace una brisita yo siento un fresquecito, ¿de acuerdo? Pero la temperatura ambiental no cambia. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Que el cuerpo se refresca, se va el calor y eso permite que el cuerpo se vaya enfriando. Entonces,
es porque estoy perdiendo calor, y eso es lo que se llama convección. O cuando me echo agua, que me refresco, o cuando me meto a una piscina, entonces estoy perdiendo calor mediante la convección. La radiación es los cuerpos calientes. Por ejemplo, cuando hay una persona que está haciendo ejercicio y usted se le pone al lado, usted siente que esa persona como que se está quemando. Usted ni está en contacto con ella, ni está en contacto con su brisa, pero simplemente la aproximación es que usted siente ese calor, y ese está irradiando calor a esa persona. Y la evaporación es que cuando el sudor se enfría, o cuando un medio líquido, ¿de acuerdo?, llega a una temperatura mayor, entonces él pasa de líquido a gaseoso. Ese cambio, al elevarse a gas, se está llevando el calor en el sudor. Entonces, cuando hace viento, las pérdidas de calor aumentan por convección y conducción. ¿De acuerdo? Entonces, así como vimos también la inmersión en agua. Ya hablamos entonces, ¿cuáles son las causas de la insolación? ¿Por qué se produce insolación en nuestro país y que nosotros conocemos los mecanismos? Sencillamente porque hay falta de conocimiento con relación a este tema. ¿De acuerdo? Entonces es importante que ustedes conozcan cuáles son los mecanismos fisiológicos por los cuales se producen los problemas relacionados con la temperatura ambiental, y también cuáles son los síntomas que se pueden presentar en aquellos casos en los cuales nosotros estemos sometidos a estas condiciones. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre los problemas fisiopatológicos que se presentan y por qué se presentan. Es importante que ustedes lo conozcan. Lo primero que ustedes tienen que conocer es este cuadro. Este cuadro es importantísimo desde antes de ustedes comenzar a hacer la actividad física. Por ejemplo, aquí estamos presentándole una zona de peligro, una zona de cuidado y una zona segura. ¿Cuál es la relación que existe? Aquí podemos ver que la zona segura ronda cuando trabajamos, hacemos actividad física con una temperatura ambiental. Ahí existe una relación, o sea, no es ni tanto el calor ni tanto la humedad. Los problemas de las condiciones ambientales es la relación entre el calor y la humedad. ¿Qué queremos decir? Aquí podemos decir que a mayor temperatura, fíjense, nosotros podemos trabajar con una temperatura segura de hasta 29 grados Celsius, siempre y cuando la humedad del aire no sea mayor de 90%. Porque si supera los 90%, entonces eso quiere decir que ya estamos en riesgo. Y si hay mucha humedad en el aire, que el aire, por ejemplo, los días lluviosos, que hay mucha humedad en el aire, entonces el aire está totalmente saturado. Y recuerden que dijimos que el principal mecanismo de pérdida de calor del cuerpo en la actividad física es mediante la sudoración y la evaporación del sudor. Si el sudor no logra evaporarse, porque esto es sencillamente, el vapor va de un lugar más húmedo a uno más seco. Si usted tiene un vaso, ¿de acuerdo?, usted podrá pasarle agua a ese vaso si el vaso tiene capacidad. Si el vaso está lleno, usted no podrá echarle agua. ¿Y qué es lo que sucede? Si la humedad del aire está totalmente saturada en un 100%, entonces el sudor no podrá evaporarse y llevarse el calor. Por eso vemos y sentimos que cuando hacemos ejercicio en condiciones de mucha humedad, sentimos que el sudor nos corre y nos sentimos sofocados, nos sentimos más fatigados. Muchas veces tenemos la mala percepción de pensar y creer de que es que estamos haciendo un mayor esfuerzo, y no, es que nos estamos agotando más porque el calor generado no se está evaporando, y eso debilita lo que es la capacidad de trabajo, que veremos más adelante el efecto del calor en la capacidad de trabajo. Entonces, ahora bien, si la humedad vemos que a menor temperatura y mayor humedad, si la temperatura puede estar en 15 grados Celsius, pero si la humedad es de 100%, estamos en zona de riesgo. Ahora bien, fíjense que si la temperatura es de 32 grados
pero hay poca humedad, por ejemplo 29 grados, 26 grados, pero con poca humedad, es una zona bien segura de trabajar. Entonces, por eso es importante nosotros saber esta relación que existe con relación a la humedad del aire y con relación a la temperatura. Y eso es fácil. Nuestros celulares siempre nos viven notificando de las condiciones ambientales en nuestro entorno. Eso simplemente lo podemos tener a mano simplemente con una consulta por cualquiera de las redes y medios que tenemos al alcance de la mano. ¿De acuerdo? O sea que debemos siempre saber cómo están las condiciones ambientales a la hora del trabajo. Entonces, como dijimos al principio, cuando nosotros hacemos ejercicio, de acuerdo, en ambientes calurosos, existe el problema de que el músculo necesita sangre para trabajar, pero que la piel necesita sangre para la pérdida de calor. Entonces, hay algunos signos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para saber cuándo se están presentando esta situación, ¿de acuerdo? De los trastornos con relación a la temperatura. Entonces, uno de los primeros signos que nosotros vamos a ver es que se va a presentar mucha sudoración y puede aparecer cansancio o fatiga, ¿de acuerdo? Incluso esto se puede acompañar de cefalea, náusea, escalofríos, o se puede presentar la piel de gallina y puede llegar al caso del cese de sudoración en esta primera fase. Si esto continúa y no se repone, entonces pasaría a la segunda fase, donde comienzan a presentarse los calambres musculares, la piel entonces se tornaría pálida y fría, va a presentar debilidad muscular, incluso esto se puede llegar a considerar como una insolación, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que el pulso va a estar rápido y fuerte, aunque la piel esté seca y caliente, y la persona va a presentar confusión, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que nosotros entendamos que los trastornos relacionados con la temperatura, que es lo que se llama las termopatías, ellas cada vez van aumentando en gravedad, ¿de acuerdo? Desde las más ligeras, que pueden ser los problemas de la mialgia térmica, los problemas musculares térmicos, ¿de acuerdo? Pasar a una insolación, y si continúa el problema, entonces puede llegar a lo que se considera un golpe de calor, ¿de acuerdo? Entonces la pérdida de agua por el ejercicio va aumentando gradualmente mientras se continúe la actividad física, ¿de acuerdo? Y esto se debe sencillamente por el aumento de la temperatura corporal, ¿de acuerdo? Que es la principal vía de pérdida de agua que tiene nuestro cuerpo en la actividad física. Entonces, los riñones, ¿qué va a suceder? Que los riñones van a dejar de filtrar la orina para lograr mantener lo que es la temperatura corporal, para mantener lo que es la cantidad de líquido a nivel corporal y prevenir la deshidratación. Pero ¿qué sucede? Estoy perdiendo sudor, estoy perdiendo agua, aunque en el sudor no solamente se pierde agua, pero también se pueden presentar algunos cambios hidroelectrolíticos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos que el líquido extracelular se torna hipertónico por la gran pérdida de agua, la salida de agua del interior. Entonces esto va a producir como el agua de mar. Cuando el agua de mar se evapora, usted coge agua de mar, agua salada, y el agua se evapora, quedan las sales. Entonces a esto es lo que llamamos hipertónico. La densidad de los electrolitos en el espacio extracelular aumenta. Al aumentar los electrolitos extracelular, esto va a ocasionar que el agua que esté dentro de la célula salga para lograr mantener lo que es la homeostasis. Entonces, esto disminuye entonces el volumen de líquido dentro de la célula, limitando la capacidad de trabajo de la célula. Pero ¿qué sucede? Que el cuerpo sigue perdiendo líquido. Entonces, esto va a disminuir el volumen sanguíneo también, porque la sangre es la encargada de pasar su líquido, el plasma, a nivel de la piel para que se evapore. Entonces, perdemos líquido intracelular, perdemos líquido extracelular y perdemos líquido a nivel del volumen del plasma sanguíneo, ¿de acuerdo? Lo que va a producir en total
el aumento de los electrolitos. Cuando la pérdida es grande, entonces se tienen los mecanismos de transpiración para mantener el volumen sanguíneo. Pues el cuerpo procura mantenerse, o sea, yo no siempre, llega un momento que si no hay una reposición, el cuerpo entonces deja de sudar para mantener el volumen, para mantener las condiciones mínimas. ¿Y qué pasa? Entonces, como el cuerpo deja de perder el agua, que es mediante la cual se está enfriando, entonces, ¿qué va a pasar? Va a dejar de enfriarse. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo deja de enfriarse? Comienza a retener calor. Y ahí comienza entonces a aumentar la temperatura corporal, pudiendo superar los 40 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, una alta concentración, pero ¿qué pasa? Ya las concentraciones de electrolitos a nivel sanguíneo ya se han mantenido. Entonces, esas altas concentraciones de electrolitos, de sales, sodio, potasio, entonces, interfiere con el ritmo normal del corazón. Y esto puede producir en el atleta fibrilaciones ventriculares, colapso cardíaco e incluso poderlo llevar hasta la muerte. Entonces, ¿cuáles son los factores que intervienen en los ambientes calurosos? Si la temperatura ambiental es menor que la corporal, ¿qué va a pasar? El cuerpo va a perder calor. ¿Ok? Porque necesita mantener el equilibrio. Ahora, si la temperatura ambiental es mayor, entonces el calor va a ir. ¿Por qué? El calor va de lo más frío, va de lo más caliente a lo más frío. Si el ambiente externo está más frío, entonces el calor que yo genero se pierde y mi cuerpo se enfría, porque estoy perdiendo calor. Ahora, si el ambiente externo es más cálido que el mío, entonces va a pasar hacia mi cuerpo y mi cuerpo se va a calentar. ¿De acuerdo? A eso que nos referimos con esta diapositiva. Entonces, como decíamos ahorita, la evaporación es la forma más importante de la pérdida de calor, sobre todo en la actividad física. Hay diferentes factores que interfieren o que inciden en lo que es la evaporación. Entonces, por ejemplo, un litro de sudor absorbe alrededor de unos 580 kilocalorías al evaporarse. Y los factores que inciden, por ejemplo, va a ser la cantidad o el porciento de superficie expuesta al medio ambiente. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que no es lo mismo hacer actividad física con ropa manga larga, ¿de acuerdo? Que con ropa mangas cortas y shorts, no es lo mismo. O sea, la evaporación, mientras más expuesta esté la piel al medio ambiente, mayor evaporación podremos tener y por ende más facilidad será para nuestro cuerpo enfriarse. También va a depender de la temperatura y de la humedad del aire. A mayor temperatura, mayor generación de calor y mayor necesidad de evaporar. Ahora bien, a mayor humedad, menor posibilidad de producirse la evaporación. O sea, que lo ideal es hacer actividad física en condiciones de menor humedad del aire. ¿Ok? Entonces, y también va a depender mucho de las corrientes convectivas del aire. Ya hablamos del asunto de las corrientes del aire, o ya sea en el agua, dependiendo en el entorno que nosotros estemos realizando la actividad física. Entonces, algo muy importante. Muchas veces nosotros siempre utilizamos como parámetro la temperatura corporal. Y eso lo entiendo en el deporte, ¿de acuerdo? Pero veamos esto. Esto es lo que se llama un cuadro del índice térmico. Por ejemplo, una persona en reposo, vemos que la temperatura interna de nuestro cuerpo siempre es mayor que la temperatura externa a nivel de la piel. Siempre será mayor. Por eso es que hay puntos específicos donde tomar la temperatura externa incluso. Por ejemplo, la temperatura externa siempre se toma bajo de las axilas. ¿De acuerdo? Pero cuando yo quiero tomar temperatura interna, utilizo o en la boca, o el oído, o en el recto, que es lo más acercado a lo que son los núcleos corporales. Entonces, aquí estamos comparando la temperatura de la piel, que es la de abajo, con la temperatura del recto,
que es la de arriba. En reposo, vemos que esta se mantiene constante. Cuando yo inicio mi actividad deportiva, el trabajo, vemos que la temperatura corporal disminuye, va disminuyendo con la intensidad y la carga del trabajo. Esto es debido, gracias a los mecanismos termorreguladores, ¿de acuerdo? La sudoración, la evaporación, que es con lo que se enfría, el contacto con el aire, la convección, con todos esos mecanismos que ya hablamos, termorreguladores, esto hace que la piel se enfríe. Por eso es que a veces ustedes dicen, le tocan a alguien y dicen, no, porque tengo la piel fría, pero por dentro está caliente y está sudando con la piel fría. Es precisamente por estos mecanismos termorreguladores. Pero cuando comparamos al mismo tiempo la temperatura rectal, vemos que en el interior del cuerpo la temperatura realmente lo que está es aumentando el interior. Y esto es lo que hace que se mantenga un nivel medio o un equilibrio homeostático, mientras que en el interior se está generando calor, a nivel de la piel se está perdiendo calor y por eso la piel se está enfriando y el mecanismo interno está generando el calor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Tan pronto termina la actividad física, vemos cómo ya el cuerpo comienza a calentarse porque deja de sudar, deja de evaporarse el sudor, entonces se comienza a igualar la temperatura y volver a las condiciones normales. Y esto sucede ya entonces en la recuperación, ¿ok? Entonces, el ejercicio moderado en ambiente fresco, el aparato cardiovascular aporta un adecuado flujo sanguíneo para lo que es la termorregulación, ¿de acuerdo? Entonces, y nos permite una buena, adecuada distribución de la sangre, tanto para el músculo como para la piel. Y esto es porque las condiciones son adecuadas. Ahora bien, aquí podemos ver cómo la temperatura rectal en ambiente fresco, con una carga de trabajo, vemos que el aumento de la temperatura es lineal. ¿De acuerdo? Entonces, que la realización de actividad física, la realización de trabajos corporales, va a ir gradualmente aumentando la temperatura interna de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros comparamos diferentes condiciones ambientales con esa misma carga de trabajo? Vemos que si nosotros hacemos un trabajo en ambientes fríos, la temperatura interna de nuestro organismo no se altera gradualmente. ¿Por qué? Porque el calor que estamos generando nos ayuda a mantener la temperatura, porque el ambiente externo es frío. Entonces se mantiene, no estamos perdiendo, estamos generando un calor que nos ayuda a mantenernos. Ahora bien, si el ambiente es moderado,